Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Estamos para hacer este culto del día domingo. Pues nos agrada que Dios nos da la vida y la salud para estar de pie, y nos agrada que usted esté en aquel lado de la pantalla para participar junto con nosotros de este culto. Les invito a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, gracias a ti, nuestro Dios, por tus muchas misericordias, tus muchas bendiciones diarias. Quisiéramos tenerlas muy presentes, porque la más grande bendición que la humanidad ha recibido, aparte de la vida, aparte de todo lo que nos das, es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a buscarnos y a salvarnos. Eso es lo más grande, Señor, lo más precioso que hemos recibido. Y con ese agradecimiento te servimos, nuestro Señor. Aprovechamos esa oportunidad para servirte en agradecimiento por todas tus bondades y tus misericordias, por la gracia que hemos recibido de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Y por eso estamos aquí para servirte, nuestro Señor. Agradecemos que nuestros hermanos estén ahí presentes para ver este culto a través de la distancia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tiempo de cantar, mis hermanos, y nuestro hermano Mario nos va a ayudar. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a cantar el primer himno, Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo gracia y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Bueno, pues vamos a cantar el siguiente himno. Grato es contar la historia.
cuál ella mi ansiedad, cuán bella es esa historia, mi tema de victoria, es esa antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en glorias y portento no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria, es esa antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria, es esa antigua historia de Cristo y de su amor. Bien, hermanos, vamos a continuar con el culto. Me siento muy contento de ver mis ayudantes y también de ver a mi hermano Mario, que va desarrollando mejor aquí, teniendo más confianza. Me alegra mucho. Yo soy el que no deja de ponerse nervioso, por eso a veces me equivoco, pero soy muy contento cómo van sucediendo las cosas. Y sí, hermanos, pues de momento se empieza uno a acostumbrar a hacer las cosas y no es igual que al principio. Vamos a la Biblia, hermanos, vamos a la palabra de Dios. El libro de Números, por favor. El capítulo 33. Números, el capítulo 33. Bien, mis hermanos, ¿están ahí? Voy a abrir mis notas. Ahora sí. Bien, hermanos, vamos a leer el libro de Números, capítulo 33, del 1 en adelante, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Voy a detener aquí la lectura, hermanos. El propósito de esta lectura
es que veamos las jornadas del pueblo de Israel cuando salieron, como dice el versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces, aquí lo que quiero, hermanos, empezar a introducir en este mensaje es que el capítulo 33 de Números que estamos leyendo, el capítulo 33 de Números, nos habla de las jornadas, esto es, los puntos donde ellos estuvieron en este peregrinar desde la salida de Egipto. Empieza a contar desde que salen de Ramesés y empieza a decir, y llegaron a este lugar, ahí se detuvieron, y llegaron a ese otro lugar, ahí se detuvieron, y así estuvieron avanzando. Este capítulo 33 nos habla de 42 paradas o 42 lugares donde se detuvieron a partir que salieron de Egipto, en el desierto, después 42 paradas en el desierto, 42 estaciones. La Biblia aquí nos habla, hermanos, en este capítulo 33, en el versículo 1, y no voy a seguir leyendo porque quiero tener más tiempo para leer otras lecturas de la Biblia, pero si usted, mis hermanos, sigue leyendo la Biblia, usted va a ver que sigue nombrando hasta que nombra 42 estaciones, 42 paradas. Sigue leyendo, hasta que ya en el versículo 49 dice, finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Y habla entonces, hermanos, de un resumen de la vida de estas personas, hermanos. Aquí hay un resumen de 40 años de la vida de estas personas. Es interesante cómo Dios le pidió a Moisés que hiciera un resumen de la vida, 40 años de vida, resumidos en el capítulo 33. Pero no es la vida de una sola persona. Estamos hablando de la vida de más o menos aproximadamente 2 millones de personas. Es interesante, hermanos, que se haga un resumen de la vida de 2 millones de personas en 42 estaciones, 42 paradas en el capítulo 33. Aquí está el resumen y no hay mucho que decir. Y sí sabemos, hermanos, que hay vidas sobresalientes, personas sobresalientes en esta historia que encontramos del pueblo de Israel, desde el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero quiero llamar la atención cómo Dios hace un resumen de 2 millones de personas, de 40 años, y donde pudiéramos decir que lo sobresaliente aquí es Moisés, Aarón, María, Josué, Caleb, y de los demás no hay nada que decir casi. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Vamos a encontrar la respuesta en Números capítulo 13, hermanos. Números capítulo 13. ¿Por qué Dios decide resumir sin mucho más la vida de 2 millones de personas? Sin más sobresalientes, sin más pena ni gloria, diría yo. Vamos a encontrar la respuesta en Números capítulo 13, por favor. Este capítulo, hermanos, es como decisivo, capítulo 13 y 14 de Números, de un pueblo que salió de Egipto y que no tuvo un buen corazón ni una buena actitud al seguir a Dios. Y encontramos el capítulo 13 y 14 como decisivo de su conducta de este pueblo. Y voy a leer, hermanos, en Números capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió, dice el versículo 3, desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. La Biblia aquí nos está diciendo lo que ya he dicho yo, hermanos, que este viaje solamente duraría 2 o 3 semanas cuando ellos estaban en los límites de la tierra prometida.
Y aquí nos está narrando eso el capítulo 13. Ellos ya están en los límites para entrar a poseer la tierra prometida, por lo cual Dios le dice que envíe 12 espías, uno de cada tribu, a reconocer la tierra prometida. Es lo que está diciendo aquí. Porque ellos ya han pasado las 2 o las 3 semanas. Han pasado tal vez un poco más de tiempo porque estuvieron en el monte Sinaí y Dios les dio sus leyes, sus instrucciones, que son los que abarcan gran parte de esos capítulos. Dios sí le da realce a su palabra, porque su palabra es importante. Entonces, puede Dios dejar capítulos enteros de los mandamientos de Dios, mientras que ha resumido a un pueblo de unos 2 millones de personas en solo el capítulo 13. El capítulo 33. Ahora quiero continuar ahora en el versículo 16, donde estamos, Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahicam, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Ahora, la Biblia aquí nos dice, hermanos, para que nos demos una idea, cortan un racimo de uvas de la tierra prometida, porque eso fue lo que les dijo Moisés. Van a traer del fruto de la tierra. Pero mire este detalle que da la Biblia. Dice, cortaron un racimo de uvas, pero dice, pero entre 2 lo trajeron en un palo. Observa eso, hermanos. Esa era la tierra prometida a la cual Dios los llevaba. No es un racimo de uvas como el que nosotros vamos a comprar aquí a la frutería y traemos un racimo de uvas como así, en nuestras manos, pequeño, y ya traemos el racimo de uvas. Ellos trajeron un racimo de uvas que tuvieron que cargar entre 2 personas. ¿Se puede imaginar el tamaño de las uvas? ¿Y se puede imaginar el tamaño del racimo? Ellos lo trajeron entre 2 personas en un palo. Se lo atravesaron, lo colgaron, y ahí lo traían entre 2 cargando, porque traían el fruto de la tierra. Y yo creo que estos 2 eran Josué y eran Caleb. Ellos 2 tenían ánimo, ellos 2 tenían emoción por entrar a poseer la tierra prometida, y por eso están sus nombres aquí en la Biblia. Y dice, y volvieron, versículo 25, de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Porque no solo habían cortado las uvas, dice que trajeron granadas y trajeron higos también. Versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Yo creo que con emoción Josué y Caleb lo mostraban y decían, este es el fruto, mire nada más a la tierra que nos lleva Dios, mire cómo produce. Pero recuerden que eran 12, y yo creo que los otros 10 hablaron así, los 10 siguientes. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, está hablando de gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte.
y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dice, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. En su pesimismo, en su desaliento, en su falta de ánimo que esos 10 malos espías tenían, hasta inventaron cosas. Dijeron mentiras para desanimar al pueblo. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando no tenemos fe en Dios. Por eso voy dirigido con ese mensaje, hermanos, a que nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que leer la Biblia. Si no, vamos a estar alimentados de otras fuentes. Y dice, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso sí era verdad, había gigantes allí. Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces ellos están, hermanos, la Biblia nos muestra entonces este capítulo 13, que es clave. ¿Por qué Dios hace un resumen de 2 millones de personas así, sin pena ni gloria? 40 años de vida. Porque en este capítulo, cuando Dios les envía a reconocer la tierra prometida, ellos están hablando mal, ellos no tienen nada de fe en Dios, y entonces están diciendo cuántas cosas malas para desanimar al pueblo, y están diciendo, allá había gigantes y nosotros parecíamos como chapulines delante de ellos. ¿Se puede imaginar la exageración que estaban haciendo? Imagínense un chapulín de la estatura de nosotros, pues es como nada. No era esa la realidad. Sí había gente gigante en esos lugares. ¿Recuerdan cuando David mató al gigante Goliat? La Biblia dice que medía algo así como 2 metros y 70 centímetros. Sí estaba alto, sí eran gigantes verdaderamente, es la palabra correcta. Pero, hermanos, ni toda la raza eran gigantes. Y ellos ni tampoco se veían como chapulines delante de ellos. Pero eso fue decisivo en la vida de 2 millones de personas. Y vamos a leer lo que la Biblia nos sigue diciendo en el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, sí, la Biblia nos deja ver la actitud de esos más o menos 2 millones de personas sin ninguna fe en Dios, decidiendo que era mejor volverse de donde habían estado como esclavos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, porque ellos están viendo la actitud del pueblo. Y ellos están tratando de infundir aliento y ánimo en el pueblo. Mientras tanto, había 10
que estaban desalentando al pueblo. De los 2 espías, recuerden, hermanos. Por eso, hermanos, sí es muy importante la actitud delante de Dios. Qué importante es. Por eso hablo este mensaje a todos nosotros. No, porque, hermanos, sí es muy importante la actitud que tengamos. Podemos pensar usted y yo como que no es importante delante de Dios un día que vivamos en esta vida con una mala actitud. Bueno, sí es importante. Nos debería de preocupar a mí, a usted, nuestra actitud diaria que vivimos. Sí nos debería de preocupar, no sea que un día Dios llegue a resumir nuestra vida como resumió la vida de estas personas, sin pena ni gloria. Yo no quisiera pasar en esta vida así, hermanos, yo no quisiera. Por eso nos esforzamos en hacer estas predicaciones, en servirle a Dios de alguna manera, en no quedarnos con los brazos cruzados, porque yo no quiero que mi vida pase aquí sin pena ni gloria. Yo no quiero. Yo quiero servirle a Dios, hermanos. Yo quiero hacer algo para Dios. Y usted, le pregunto, ¿qué quiere de su vida? ¿Usted está decidido en vivir una vida que no sobresalga nada? Su vida será como la de 2 millones de personas que Dios decidió ni nombrarlo siquiera, hermanos. Así quisiera que pasara su vida. Así quisiera usted que su vida pasara sin ningún servicio a Dios, sin ningún hacer nada por Dios, con una vida de quejas. Yo no quiero así, hermanos. Como he dicho, gracias a Dios por los que están aquí y me ayudan a servir a Dios. Pero hermanos, pensemos que la actitud pudiera ser que no es importante, pero sí es importante. Porque aquí hay un pueblo llorando y hay 10 espías quejones que transmitieron el desaliento al pueblo, y hay solo 2 valientes que están diciendo: tengamos fe en Dios, sí lo podremos hacer. Y dice, versículo 10, entonces 14:10 de Números, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esa era la respuesta a 2 que los estaban animando. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Vean lo que está diciendo Dios del pueblo. Eso es lo que Dios sí dice del pueblo. Si allá resumió una vida de 40 años, de 2 millones de personas, en 42 paradas, 42 estaciones, ahora sí está hablando de ellos y dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces vemos cómo Moisés intercede por el pueblo, diciendo: Dios, no los mates. Eso es lo que, hermanos, Dios está diciendo. A Dios se le importa la actitud. A Dios se le importa. Y Dios está muy molesto contra un pueblo incrédulo, contra un pueblo quejón, contra un pueblo que toda su vida la veía como problemas. Por eso Dios decidió en el capítulo 33 que no valía la pena hablar mucho de un pueblo quejón. Hermanos, si estoy hablando de casi 2 millones de personas. Un resumen que ha hecho Dios. Sigo leyendo ahora
en el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice Dios. Han sido 10 veces, y hermanos, son 10 veces sobresalientes, 10 veces en que, tal vez hubo otras ocasiones en que murmuraron y se quejaron, pero habla de 10 veces en que la multitud se juntó solamente para hablar en contra de Dios, en contra de Moisés y en contra de Aarón. Oh hermanos, qué importante es la actitud, debería de preocuparnos a todos nosotros, porque si ellos hubieran tenido ese corazón para unirse en oración, para buscar a Dios, para analizar y meditar en los mandamientos de Dios, otra cosa hubiera sido. Quisiera que todos pensemos en esto, Dios me toque el corazón, que veamos allá. ¿Cómo van las cosas en su casa, hermanos? ¿Cómo pasamos cada día? ¿Qué tal están los pleitos? Más ahora que hay presión, que nos estamos viendo todos los días en la casa. ¿Cómo están hijos con sus padres? ¿Cómo estás de renegón, de quejón, de criticón, de respondón hacia tus padres? ¿Cómo estás? Yo te quiero decir con esta palabra, la palabra de Dios, que a Dios sí le importa la actitud. Y tú, joven, que te llamas cristiano y estás de quejón, de mal hablado, de grosero, no creas que solo con llamarte cristiano la vas a hacer. No, no es el nombre, es la actitud. Aquí Dios lo demuestra. No es un pueblo que se llamó el pueblo de Israel, es un pueblo que se tuvo que ganar, que eran hijos de Dios de veras. Y aquí estoy hablando cómo Dios desechó a casi 2 millones de personas. No creas que tú y yo, Dios solo porque nos llamamos cristianos, Dios tiene que cuidarnos y tiene que proveernos, solo porque nos llamamos cristianos. Estoy diciendo con ese mensaje que la actitud sí importa. Y me preocupo de mí mismo, y me preocupo de usted. ¿Cómo estamos viviendo la vida? Si nos uniéramos para orar, si nos uniéramos para leer la Biblia, si nos uniéramos para meditar en Dios, estaríamos creciendo espiritualmente. Pero ¿qué tal está pasando en el hogar? Así Dios ha dicho de este pueblo que por ya 10 veces, fue donde me quedé en la lectura, versículo 22, voy a leer una vez más el versículo 21, dice Dios, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, estoy diciendo 10 veces en multitud, 10 veces abiertas, 10 veces pensando que Dios no los oía, 10 veces pensando que Dios no le iba a molestar esa actitud. En multitud, en masa, a gritos, quejándose contra Dios y contra Moisés y Aarón. 10 veces, dice Dios, son 10 veces. Imagínense, hermanos, si Dios nos llevara la cuenta a nosotros, y creo que nos la lleva. Imagínense cuántas veces nos ha oído Dios. ¿Cómo verá Dios nuestros hogares? Y dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Esa es la sentencia que ha dado Dios. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí se fija? Que Dios sí ve la actitud. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Está diciendo, no un espíritu de afuera, sino su actitud. Su actitud de fe en Dios, de confianza en Dios, de sí se puede, de Dios está con nosotros. Esa fue su actitud. No la actitud del pueblo quejón, no se puede, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos regresamos? Esa actitud no le gusta a Dios. La actitud del que tiene fe en Dios, del que dice sí se puede, del que dice nuestro Dios es poderoso, del que dice nuestro Dios puede hacer todo. Esa actitud está hablando de ese espíritu. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendré en posesión. Ahora viene el amalecita y el cananeo habitan en el valle.
volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Ahora lo que Dios está diciendo, hermanos, regresen, no conquisten ya. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta? Es lo que Dios opina de la gente así, mire. Oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice Dios, yo los escuché. Por eso, hermanos, como el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, el que quiere ver buenos días, refrene su lengua del mal. Hermanos, si es tan importante como hablamos, mi Dios lo puede. Para mi Dios esto no es nada. Mi Dios me puede sanar. Mi Dios nos va a proveer. Mi Dios nos va a dar gracia en el trabajo. Mi Dios nos va a regresar al trabajo. Mi Dios nos va a cuidar en este tiempo de crisis. Nuestro Dios nos va a ayudar. Dios ve todo eso. Y dice, lo que dijeron, dice Dios, lo que dijeron, eso va a suceder. Versículo 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿verdad? Dijo, lo que dijiste va a suceder, así haré yo con vosotros. Qué diferente si se hubieran dicho, mi Dios todo lo puede. Hubiera dicho Dios, así haré con vosotros. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Esa es la sentencia de Dios sobre casi 2 millones de personas. En este desierto, Dios ha dado aquí la sentencia de muerte sobre ellos. Caerán vuestros cuerpos. Hermanos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Vea lo que dijo Dios. Acaba Dios de dar la sentencia sobre 2 millones de personas casi. Les acaba de decir, morirán en el desierto. Sus cuerpos serán sepultados en el desierto. Sus huesos quedarán en el desierto. Hasta que mueran todos ustedes, regresen, no tomen la tierra prometida, no la tomen, regresen al desierto. Sus hijos serán los que los andarán pastoreando hasta que muera el último de los de 20 años arriba que salieron. Dice hasta que muera el último. Y entonces cuando muera el último, sus hijos entrarán a poseer la tierra prometida. Hermanos, Dios dejó esta enseñanza, esta lectura para decirnos a todos nosotros qué importante es la actitud. Si piensas que a Dios no le importa, a Dios sí le importa la actitud. Una mala actitud Dios la toma en cuenta. Hermanos, yo no quiero estar de ese lado. Yo quiero estar del lado donde tenga fe en Dios, hable bien de Dios. Por eso me estoy esforzando a predicarlo y a servirle. Yo quiero estar de este lado. Yo no quiero una vida, hermanos, donde ni siquiera mi nombre se recuerde. Y a propósito de eso, hermanos, el día 30 de abril se fue al cielo la esposa del pastor Jesús Muñoz. Mi corazón tiene mucho agradecimiento por esta familia. Es grande lo que mi corazón siente por ellos, por el pastor Jesús Muñoz y por la hermana Lupe Muñoz, por sus hijos. La hermana fue al cielo después de muchos años de servirle a Dios. Ellos vinieron aquí a Jalpa a predicar. Los conocí en 1985, cuando estaban predicando aquí. Tocando las puertas nos encontraron. ¿Cómo sirvieron a Dios? Por la influencia de ellos, yo he contado como 8 pastores directos de su influencia, de su predicación, de su ministerio.
como 8 pastores predicando, incluido su servidor, predicando en una iglesia bautista. Más aparte de todos los demás predicadores que vinieron como resultado de esa generación primera. Años de servicio. Me imagino cómo fue recibida en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Creo que las palabras de bien, buen siervo y fiel fueron para ella. Y así nuestro corazón tiene una mezcla de tristeza y de esperanza, porque nuestra hermana partió para estar con el Señor Jesús, al que sirvió por toda su vida desde que lo conoció, junto con el pastor Muñoz. Hago este comentario porque el pastor Muñoz, estoy hablando con él y me pidió que lo compartiera con la iglesia y me pidió que pidiera oración por él, que Dios le traiga fortaleza y consuelo a él y a su familia, porque no deja de ser un ser querido del cual se separa uno. Pero quiero poner como ejemplo, hermanos, solamente aprovecho, Dios me hace este recuerdo, como una vida de servicio puede influenciar tanto. Cuando he ido para estar con ellos ahí en San Diego, son como mis padres. Así les veía, con amor, con respeto, con agradecimiento. Gracias que Dios les trajo a predicar a Jalpa, pastor Muñoz y hermana Lupe y sus hijos, porque llegaron a mi vida y cambió mi destino de ir de la condenación a seguir el camino de Cristo rumbo a la salvación, la vida eterna. Fue decisivo para mí. Por eso comparto esto, pero se puede imaginar, hermano, mire lo que estoy diciendo, una vida de servicio a Dios. Que eso sea nuestra vida, una vida de servicio a Dios. No sea que nuestra vida pase sin pena ni gloria. ¿Qué se dirá de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que se dirá de nosotros el día que ya no estemos? Tal vez nos puedan resumir con una sola palabra. Era un quejón, era una quejona. Todo lo veía mal. Era un pesimista, una pesimista. Delante de sus ojos nada se podía. Nunca quiso servir a Dios. Nunca quiso hacer nada con Dios. Cuando algo se decidía en la iglesia para servir a Dios, era la primera persona que se oponía. Así se definirá su vida, hermano, sin pena ni gloria. No, hermano, no, hermana, yo le animo, sirvamos a Dios, porque para Dios es muy importante la actitud. Termino con un versículo que nos deja la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 10. El capítulo 10 de 1 Corintios, hermanos. Para que tomemos en cuenta, nada más, tomemos en cuenta que a Dios sí le importa la actitud. 1 Corintios, capítulo 10. El versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y está hablando totalmente del pueblo de Israel, hermanos, y de ese peregrinar en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A Dios se le importa la actitud. Ahora, hermanos, estamos siendo probados porque pasamos más horas en la casa, más horas juntos, porque algunos no están trabajando. Cuando estaban ocupados, pues había pocas horas que la familia se veía, pero ahora, hermanos, son más las horas pasando. ¿Estamos leyendo la Biblia? Si no leemos la Biblia, hermanos, estamos siendo influenciados por cualquier imagen que veamos en el celular, en la computadora, en la televisión. Cualquier imagen nos va a influenciar. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, para que haga influencia en nosotros, para que nuestra fe aumente y nos convirtamos en personas positivas, no en personas negativas, en personas que sirvan a Dios, que tengan deseo de Dios, no en personas quejonas, en personas latosas, personas que no quieren servir a Dios, personas opositoras, personas que nada pueden hacer en la vida, menos servir a Dios. No es eso. No pasemos esta vida sin pena ni gloria.
Yo no quiero pasar por ahí. No es tan importante que me recuerden o que me hagan honores. Es importante que cuando se hable de mi vida, alguien recuerde y diga, serví a Dios. Él servía a Dios. Él nos predicaba. A veces era dura la predicación, pero estaba en la Biblia, era verdad. Lo que le estoy diciendo, hermanos, está en la Biblia. Le estoy diciendo la verdad, está en la Biblia. Dios lo dejó como ejemplo para nosotros. Recapacitemos todos nosotros. Actitud. ¿Cómo están nuestros hogares ahora? Hermanos, deberían de estar bien, deberían de estar mejor que antes, porque tenemos más tiempo para leer la Biblia. Si nunca habíamos podido acabar de leer nuestra Biblia completa, imagínense en este tiempo. Podíamos estar acabando de leer nuestra Biblia. Si antes por el trabajo no teníamos tiempo de orar, hoy tenemos tiempo de orar. Nuestra vida, hermanos, no debería estar peor, debería estar mejor. No pasemos sin pena ni gloria, que no Dios no resuma nuestra vida como una vida que ni vale la pena mencionar. Les amamos, hermanos, para decir esto. Dios le bendiga. Quiero terminar con decir que se va a transmitir el funeral de la hermana Lupe. Estamos esperando. Si saben ustedes, en Estados Unidos no es como en México, que muere una persona y al día se vela y al día siguiente se sepulta. Allá se hacen más trámites y estamos en espera de que nos digan, porque el funeral va a transmitirse por la página de la iglesia. Estamos esperando que nos avisen. Le adelanto, hermano, que busque la página, se llama Iglesia Bautista El Faro en San Diego. En esa página usted puede ya estar mirando predicación también, como en esta página, pero Iglesia Bautista El Faro en San Diego, en esa página se va a transmitir el funeral de esta sierva de Dios, la hermana Lupe Muñoz. Y nada más me sirve de ejemplo y una vida valiosa, años de servicio a Dios, sirviendo a Dios desde que le conoció a Cristo, sirviendo a Dios. Vale la pena imitar ese ejemplo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, quisiéramos nosotros, Señor, ver estos ejemplos y agarrarlos para nosotros, porque la Biblia lo dice. Estos ejemplos que ha dado Dios, dijo, son para amonestarnos a nosotros. Aquí tenemos la oportunidad de vivir y de corregir. Que este tiempo sea para hacer de nosotros personas mejores, cristianos mejores, gente que sirva más a Dios. Y no gente que se vuelve en quejona, en que nada puede hacer, en que nada puede suceder, en que de nada puede servirle a Dios. No, Señor, ayúdanos, Señor, porque igual que nos habla de este pueblo de Israel que luchaba con su propia naturaleza pecaminosa, así también nosotros la tenemos y luchamos. Ayúdanos para agarrarnos de Dios, de la lectura de la Biblia, de la influencia de Dios, de la fe en Dios, para que nuestras vidas pasen como una vida que sirve a Dios, como la hermana Lupe Muñoz. Gracias por el recuerdo del pastor Muñoz y de su familia, de su esposa. Bendígales, denles fortaleza. Y amado Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi hermano Mario nos va a ayudar con el himno para terminar. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a cantar el último himno. Paz, paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo te
Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dios les bendiga, ¿no? Amén. Digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. De reverencia y santo te